Hablaremos esta noche sobre el Templo de Jerusalén. El rey David fue un gran rey por distintos motivos. Él reunió la función real con la función sacerdotal, creó una capital nacional y una capital religiosa que fue Jerusalén, y a pesar de su perversidad ocasional, era un hombre de profundo sentimiento religioso. Hemos contado algunas historias no hace mucho. También tenía cualidades artísticas. Según la tradición, el rey David era músico, poeta y salmista sin ese al final. Además, sus resultados militares fueron inigualables en toda la historia de los judíos. En Jerusalén realizó construcciones de gran importancia. Además, trajo el arca, que era la reliquia más preciosa que poseían los israelitas, y la depositó en su propia ciudad. A pesar de todo eso, no construyó un templo grandioso para albergar el arca. Ahora bien, ¿qué era el arca? El arca de la alianza. En verdad, se trataba de un humilde mueble religioso que originalmente contenía el pacto con Dios. Era simplemente un cajón de madera, 1,20 metros de largo, 75 de profundidad, sostenido por varas. No era un objeto del culto que mereciera veneración. Sin embargo, los israelitas asignaban cualidades divinas a las palabras de Dios, de modo que como allí se guardaban las palabras, en cierto modo, Dios vivía en el arca. Muchas veces el arca era llevada a la batalla como emblema de guerra, y en los viejos tiempos había sido el centro físico del culto israelita. El que sí construyó el templo fue el hijo de David, Salomón. Aquí también hemos hablado de él. Era un tipo bien distinto a su viejo, un hombre secular. En realidad se convirtió en un monarca del cercano oriente. Perdió toda esa austeridad que tenía su hijo, ¿no? Que tenía su padre, David. El hijo fue más rumboso, propenso al lujo, etcétera, etcétera. Su reputación de sabio se basaba en la disposición a mostrarse duro. Introdujo el trabajo forzado como una forma de servicio nacional. El primer libro de los Reyes dicen que había 80.000 hombres en las canteras, 70.000 transportando piedras y 30.000 talando los cedros del Líbano. En el orden militar creó un gigantesco ejército de carros. Parece que tenía unos 1.500 vehículos y más de 4.000 caballos. Voltaire, que siempre está en contra de todo esto, afirma que se trata de un número demasiado elevado para un país que no tenía absolutamente ningún camino. Bien. Salomón estableció altos impuestos, fomentó el comercio y se casó, por razones comerciales, con hijas de todos los príncipes vecinos. Sin ir más lejos, fue marido de la hija del faraón de Egipto, anfitrión de la famosa reina de Saba, que llegó desde Arabia Meridional para promover el tráfico de mirra, incienso y todo lo demás. Salomón tenía una alianza política con Hiram de Tiro, otro monarca traficante, ¿no? Las relaciones diplomáticas incluían concursos de adivinanzas en los que se hacían fuertes apuestas en efectivo y llegaban en ocasiones a involucrar ciudades y regiones enteras. Parece, ¿eh? Salomón y Hiram se la pasaban acuñando enigmas que a veces contribuían a mejorar la economía de sus países. Adiviná qué es esto. Si adivinás, por tanta plata, te cedo la provincia de tal. Es difícil, y el tipo adivinaba el yacaré. Decía, bueno, acertaste, quédate con la provincia de Santiago del Estero. Adiviná qué es una cosa que qué sé yo, pero tiene pelos, pero no sé. Bueno, todas esas adivinanzas eran parte de la política de aquellos tiempos.
también eran socios con Hiram, Salomón, en una flota de naves que iban al país de Ofir, en el África. Los dos reyes comerciaban en animales raros y aves, mirá vos, como así también en madera de sándalo y marfil. Bueno, este hombre, Hiram, o incluso por ahí está hablando de Salomón, vendedor de armas, poeta, administrador de una justicia que se complacía en el capricho y la paradoja, ese habla de Salomón, fue el que construyó el templo, ¿no? Hoy nada queda de aquel templo de Jerusalén, que fue sumergido bajo el enorme templo que más tarde erigió Herodes el Grande. O sea que ese fue el primer templo, ¿no? El edificio no se parecía en nada al estilo de los israelitas. Parece que los albañiles y los artesanos eran de Fenicia. 2 pilares de bronce, cada uno de 12 metros de altura, protegían un altar revestido en oro. Bueno, todo estaba fenómeno. Pero el templo de Salomón fue demolido junto con gran parte de la ciudad por las tropas de Nabucodonosor, y el rey, junto con toda Jerusalén, sus príncipes, hombres fuertes y todos sus artesanos y herreros, fueron llevados, como se sabe, a Babilonia, ¿no? Se quedaron en lo que quedó de Jerusalén los más pobres del país. Y el templo fue edificado nuevamente por Herodes el Grande, que era el rey de la degollación de los inocentes. Ese, ¿no? El tipo que dijo, dególlenlo a todos para matar a uno solo, ¿no? Es evidente que Herodes se atuvo al modelo de Salomón, pero era un templo mucho más grande, enorme. 17 manzanas era el predio. Perímetro, 1.600 metros, 1,5 kilómetros de perímetro, un pedazo de templo. Y allí, pues pasaba de todo, ¿no? Había muchos sacrificios, los peregrinos llegaban prácticamente por centenares de miles en las grandes fiestas. Había un patio exterior que estaba abierto a todos. Estaban los cambistas de dinero que cambiaban monedas de todo el mundo por los ciclos santos que se usaban para pagar las tasas del templo. Y estos hombres fueron los que provocaron la furia del Cristo. A estos los echó a patadas Jesucristo, ¿no? Había muchos sacrificios en el templo, porque los sacrificios normales, 2 corderitos al alba y otros 2 al atardecer. Cada año se consumían 2.700 kilos de incienso en el templo, ¿no? Durante las peregrinaciones, cada peregrino ofrecía por lo menos un sacrificio individual, de modo que miles de animales debían ser muertos en tiempos muy, muy breves. Y el lugar se convirtió en el tesoro general de toda la riqueza judía. En el año 66 después de Cristo estalló una gran revuelta, ¿no? Ya desde la muerte de Nerón, las relaciones entre los judíos y Roma se habían deteriorado. Como se sabe, los romanos formaba parte del Imperio Romano en aquel tiempo Israel, ¿no? Pero el verdadero odio estaba entre los griegos y los judíos. Es el primer asunto bravo que tuvieron los judíos fue con los griegos. Los griegos y los gentiles helenizados también. Pero esos eran los que tenían guita en Palestina. Eran la élite de Palestina. Y ellos integraban la clase de los ricos, fueron desarrollando a semejanza de los griegos de Alejandría un sentimiento antisemita, posiblemente el primero de la historia. Y el primero en que empiezan fábulas en contra de los judíos que se repetían, tal como después tan tristemente ocurrió en muchas épocas de la historia, ¿no? Hablaban de adoración a los asnos, sacrificios humanos, toda esa gilada. Bueno, en el año 66
la guarnición romana, mayormente integrada por griegos, fue atacada. La fortaleza se llamaba Antonia, creo, estaba por ahí. Atacada y masacrada. Y desde el comienzo de esa revuelta se armó también una guerra civil y racial entre griegos y judíos. Pero fue también una guerra civil entre judíos, porque la clase alta de judíos de Jerusalén apareció identificada con los griegos. Bueno, en Roma, Vespasiano, después su hijo Tito, llegaron con 60.000 hombres y Jerusalén cayó. Los habitantes fueron vendidos como esclavos, el templo fue destruido, todo ese templo fue destruido, las murallas reducidas a escombros, y hoy solo queda un exiguo fragmento de aquella grandeza. Y ese fragmento que queda hoy es el Muro de los Lamentos. ¿A quién dedicar esta breve reseña de los dos templos, ¿no? Del de Salomón y el de Herodes el Grande? Bueno, a todos los que nos conocen, a los constructores, a los que iban ahí a peregrinar, y a dar vueltas y a mostrar su fe. Hemos buscado, ¿no?, en la discoteca. Qué difícil para encontrar muy una canción. difícil. Hay pocos tangos sobre el Templo de Jerusalén. Sí, directamente muy pocos así. tangos. Nunca ha sido un tema muy popular. Hasta que encontramos uno. ¿Encontró un Es tango? un vals que se llama Caserón de Texas, que bien mirada su letra Sí. se refiere al Templo de Jerusalén. No sé. Pero dice barrio de Belgrano o algo así. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué? Evidentemente usted sabe que ha habido mucha persecución para disimular, Bueno, puede ser. para quedar bien incluso con el comisario. Sí, bueno, medio indirecto. Es un poco indirecto, hay que admitirlo. Sí. Pero vamos a escuchar a Libertad Lamarque cantar este hermoso vals dedicado a todos los feligreses que han estado, estarán o están en este momento en el Templo de Jerusalén o en sus alrededores. Adelante.